Bueno, veo muchos rostros acá, maravilloso. Quería aprovechar también esta instancia de poder bendecir, honrar y decir que fruto también de que hoy esté acá hablándoles, testificando de Jesús, no es por mis méritos, no es por mis fuerzas, sino también tiene que ver con dos vidas que oraron por mí, que sembraron, que estuvieron constantemente guiándome en los caminos de Jesús, aun cuando yo no lo conocía todavía, oraban por mi vida. Así que hoy también soy respuesta a la oración de esas dos personas que están sentadas ahí, que son mis abuelas. Así que quería honrarlas. Los amo mucho. Wow, bien. ¿A cuántos de los que están acá les gusta el fútbol? A ver. Wow. Pensé que podían ser más. A ver, ¿a cuántos les gusta el deporte? Ah, wow. Ahí se multiplicó. ¿Y a cuántos les gusta la música? Wow, está ahí entre el deporte, la música. A todos nos gusta algo, ¿cierto? ¿Y no? ¿A quién no le gusta nada? Escuché un no por ahí que anduvo volando. A todos nos gusta algo. Y ¿se imaginan qué pasaría si de repente a los que les gusta el fútbol, tu equipo favorito, el mejor equipo, gana una final, son victoriosos, tienen el título, el campeonato? ¿Te imaginas cómo sería tu recibimiento si ellos entraran por esta puerta? ¿Cómo sería? ¡Wow! ¿Cierto? ¿O qué pasaría si entra tu cantante favorito? ¡Wow! Por ahí sería ¡wow! ¿Cierto? En la mañana alguien dijo, la agarraría a besos. Claro, expresar amor. ¿Y por qué pasa todo eso? Porque de cierta manera todas estas personas nos representan. Y así fue como sucedió también en parte lo que fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Hoy día, Domingo de Ramos, las palmeritas como vieron en la entrada, es porque estamos recordando que un día como hoy fue la entrada de Jesús a Jerusalén. Y me preguntaba esto, ¿puede ser que nosotros podamos celebrar, adorar a alguien que no conozcamos? Por ejemplo, estar celebrando al equipo triunfador y yo no sé quién es. ¿Puede ser que lo esté celebrando y lo esté adorando sin conocerlo? Es difícil, ¿cierto? Es difícil. Y claro, esto me lleva, y se los voy a explicar más adelante por qué pasa esto. Pero tengo una historia de una persona que me encanta el deporte, el automovilismo. Sigo mucho las carreras y hubo una práctica de Fórmula 1, les voy a contar brevemente, que un piloto iba primero y otro que iba mucho más atrás tuvo un accidente muy, pero muy, muy feo. Y de hecho chocó y el primero que se encontró a esta persona fue el que iba número 1, el que iba primero, puntero. ¿Qué es lo que hace esta persona? Detiene su auto, se saca todos los cinturones, se baja corriendo a ayudarlo. Y el que había tenido el choque estaba inconsciente y el auto se estaba empezando a incendiar. Entonces se baja a ayudarlo. Todavía por la ubicación de donde fue el choque no había llegado el equipo de rescate. Entonces, ¿qué es lo que hizo este otro piloto? Se bajó, lo ayudó y mientras estaba inconsciente lo empezó a rescatar. Gracias a eso, él hoy todavía está vivo. Y siempre esta persona dice, hoy estoy vivo gracias a lo que él hizo por mí. Y cada vez que lo veía, lo abrazaba. Cada vez que se encontraba con él, lo disfrutaba. Cada vez que realmente podía compartir, tenía una gratitud pero profunda ante su persona. ¿Y por qué les cuento esto? Porque muchas veces, y vamos a verlo ahora en la entrada triunfal, podemos estar adorando a un Jesús que no conocemos. Y ese es realmente un desafío. Necesito 3 voluntarios, 3 hombres que puedan venir para acá, por favor.
3 voluntarios, rápidamente. Vamos a hacer algo. Vamos, acá hay uno, faltan 2. Voluntario, vamos Marco. Se quería escapar. Y acá va otro, excelente. Vamos a representar esta entrada de Jesús en Jerusalén. ¿Ya? A ver, ¿a quién vamos a elegir a Jesús? ¿Quién tiene más cara de Jesús? Vamos a hacer algo. Esto no representa la realidad. Si los personajes salen es pura coincidencia, ¿ya? Marco, tú por ser más fuerte vas a ser el burrito, ¿ya? Que vas a sostener a Jesús. Jesús, ya, vamos a poner a mi hermano Juan Carlos de Jesús y tú vas a ser conmigo público, gente que está ahí, pueblo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si pueden ir entrando por acá, lo cargas ahí encimita. Nosotros estamos acá, sí. Entonces, ¿qué estaba pasando? Dale, arriba, vamos. Fuerza de hombre. Eso, muy bien. ¿Qué estaba pasando? Venía Jesús entrando, ¿y qué nos dice la palabra? Que la gente sacaba sus mantos, los ponían delante de él, y eso es una acción de reverencia ante la entrada de un rey. Es una acción que reconoce la realeza de quien viene. Entonces venía pasando, vamos, eso. Venía pasando, cuidado, no me lo pises, por favor. Venía entrando, ¿y qué había? Espera un poquito, pausa. ¿Qué había? Había gente, dice la palabra, adelante, que cantaban Hosana al Hijo de David. Y había gente también, pueblo, por detrás, vamos, ponte por detrás, y que mientras avanzaba, vamos para allá hacia la otra salida, Marco, para allá. Él iba adelante, otros iban atrás y cantaban Hosana al Hijo de David. Hosana al Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Muchas gracias, chicos. Gracias, tremendos actores. Eso estaba ocurriendo. Eso era lo que pasaba. Y claro, la multitud estaba revolucionada. ¿Por qué? Porque Jesús entrando sobre este burrito, ¿qué estaba representando? Estaba diciendo, yo soy el rey de Israel, yo soy su Mesías, su Salvador. Eso es lo que él estaba declarando con esta entrada. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá hay algo interesante. Mientras Jesús iba entrando, la gente también se preguntaba, ¿y quién es este? ¿Quién es este el que viene? No lo conocían. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra también? En Mateo, el versículo 10-11 dice, ¿quién es este? Preguntaban. La gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea, contestaba la gente. O sea, ¿puede ser que estemos adorando a un Jesús que no conocemos? Sí, puede ser. Puede ser. Estaba ocurriendo acá. Y era tremendo porque cuando preparaba este mensaje le pedía a Dios, le pedía al Espíritu Santo que me mostrara algo más, porque todos hemos escuchado siempre la oportunidad donde se predica de la entrada triunfal es el Domingo de Ramos, ¿cierto? Porque claro, representa el domingo justo antes de Jesús yendo a la crucifixión, yendo a la cruz. Entonces le pedí a Dios, Señor, ¿cómo puedo ver algo que no he visto hasta ahora? Que necesito aplicarlo en mi vida, que necesito poder comunicarlo. Y me mostraba esto. Mira sus corazones. ¿Qué es lo que ocurría con esa recepción? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y me puse a pensar y llegué a esta pregunta. ¿Qué había en sus corazones? ¿Por qué le decían que era un profeta y no el Salvador, no el Cristo? ¿Por qué podrían decir que era un maestro? ¿Cómo veían a Jesús? Quiero mostrarles cómo veían a Jesús a la luz de la palabra. Esta historia, la entrada triunfal, el Domingo de Ramos, es una de las pocas historias que se menciona en los 4 evangelios. No todas las historias se cuentan en los 4 evangelios. Esta es una de ellas. Y en los otros evangelios se menciona
que la gente estaba esperando a un rey, a un salvador, e incluso contextualizando un poco lo que vivía el pueblo de Israel, era que ellos querían a un libertador temporal que los sacara de esa opresión que tenían del Imperio Romano. Ellos estaban buscando a alguien que lo iba a venir a liberar, pero temporalmente. De hecho, ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que algunos de ellos incluso habían oído de que Jesús había hecho muchas sanidades, que había hecho milagros, que había sanado a paralíticos, a leprosos, y habían venido por eso. Y hecho, es más, dice que hasta por la resurrección de Lázaro habían venido algunos, por lo que había hecho, habían oído eso. Entonces muchos, a pesar de que no creían que Él era el Cristo, que Él era el Salvador de la humanidad, estaban ahí producto de lo que había hecho, pero era porque tenían su esperanza en alguien que los iba a liberar temporalmente de esa esclavitud que estaban teniendo. Entonces, esto me lleva a pensar de que hoy incluso nosotros podemos ver a Jesús de manera muy diferente a cómo es la naturaleza de Jesús. ¿Por qué? Porque podemos acercarnos a Jesús de repente por alguna necesidad, vengo a Él. Por algo que necesito una libertad temporal. Tengo un problema familiar, vengo a Jesús en oración. Tengo un problema con mi marido, con mi hijo, vengo a Jesús. Quiero una casa, vengo a orar a Jesús. Y no está mal eso, no estoy diciendo que sea malo. Pero muchas veces venimos delante de Jesús con una motivación temporal, buscando una libertad temporal, siendo que Él vino a darnos una libertad eterna. Entonces, ¿qué es lo que representa esta entrada de Jesús a Jerusalén? Representa la entrada del amor del Padre, de aquel que se venía a entregar para el perdón de todos nuestros pecados. Eso representaba la libertad y la cautividad que teníamos en el pecado. Que éramos esclavos. Bien, está representando que está entrando esa liberación a nuestro pueblo, a nuestra familia, a nuestras vidas. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y no era solo una liberación temporal, y no era solo un líder que le iba a solucionar el problema con el Imperio Romano. Era el libertador, era el amor de Dios, el que se había encarnado, se había hecho hombre para venir a liberarnos a todos nosotros, como cantábamos hace un rato. Era la gracia de Dios, hecha persona que entraba por ese lugar. Pero ellos no lo recibieron de esa manera. Entonces, ¿será que ellos habrán estado viendo a Jesús como un simple hombre? ¿Será que lo habrán estado viendo como alguien más? Porque claro, ¿qué es lo que dijo la palabra? ¿Cómo lo veían? Este es un profeta, el profeta Jesús. Pero no el Salvador, no el Cristo. Ahora, lo que Jesús estaba haciendo con esa entrada estaba cumpliendo la profecía del rey, ¿cierto? Entrando a Jerusalén. Entonces, era una declaración muy potente, pero la gente no estaba logrando ver esto en sus vidas. Ahora, quiero llevarte también al otro lado, a este paralelo que leímos en Apocalipsis 19. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Es la entrada también de Jesús. Es la entrada triunfal de Jesús. Es la victoria de Jesús sobre todo el pecado. Ya lo tuvo antes en la cruz, pero estoy hablando de contra Satanás, el anticristo, porque dice ya condenado a la prostituta, que eso se refiere a Satanás, al anticristo. O sea que ya no va a haber más mal en la tierra. Toda la enfermedad, la muerte va a ser librada. Esa es la entrada que nos está describiendo Apocalipsis. Entonces tenemos este paralelo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? De que el Jesús que tal vez vino la primera vez, la gente lo estaba viendo como un profeta, como un maestro más. Ahora, el Jesús que está describiendo Apocalipsis es un Jesús glorificado.
es un Jesús que ha sido resucitado, que como hoy está glorificado. Nos dice la palabra que sus ojos son como llamas de fuego. Imagínate hoy pudiéramos ver a Jesús acá, viéndole sus ojos como llamas de fuego, lo que produce eso, sus ojos apasionados que nos encienden de amor. ¿Cómo sería? ¿Cómo nos cautivaría? Entonces, es importante saber quién viene para poder adorarlo como tal. Es importante. Si viniera un nombre, por ejemplo, yo les digo, aquí está entrando Chris Vallotton. Ustedes me dicen, ¿quién es él? Como buenísimo, puede ser que ni lo saludo ni nada, uno más, ¿cierto? Ahora, si yo les digo, ahora va a entrar por esa puerta uno de los predicadores más influyentes de todo Estados Unidos actualmente, quizás te acercarías a saludarlo, ¿no? Es importante saber quién viene. Entonces es importante que conozcamos a Jesús para poder adorarlo como tal, para poder recibirlo como Él se merece. Es necesario saber quién viene y para qué viene. Porque la gente, claro, en esta entrada triunfal no sabía quién venía, pero tampoco sabía para qué venía. Porque ellos querían una liberación temporal, algo puntual y específico. Pero Jesús, ¿qué es lo que estaba haciendo con esa entrada, con esa declaración? Yo vengo a rescatar a la humanidad. Toda esa separación que teníamos con una relación con el Padre ya no va a estar más. Va a haber libre acceso. Eso estaba declarando. Tus pecados ya son perdonados. Puedes vivir una vida abundante. Ese era el propósito de esa entrada, que a los pocos días iba Él a dar su vida en la cruz. Entonces es necesario saber quién viene, pero también para qué viene. Imagínate, ¿cómo recibirías a Jesús si hoy entrara por esta puerta glorificado? ¿Te quedarías en tu asiento? ¿Te quedarías de brazos cruzados? ¿Saltarías tal vez a abrazarlo? Porque recordemos, ¿qué ha hecho Jesús con nosotros? Nos ha perdonado, nos ha limpiado, ¿cierto?, con su sangre. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado una herencia de ser hijos de Dios, una riqueza espiritual incomparable. Entonces, con alguien que me ha salvado la vida, yo no creo que me quede, si entra por ahí, sería muy apático que estuviera así como que bien por ti, ¿no? Lo iría, lo abrazaría, tal vez lo besaría, no lo soltaría. Entonces, ¿quién es el Jesús que viene también? Porque Jesús vuelve. Iglesia, Jesús vuelve. Eso es una maravillosa noticia. Jesús vuelve. Y vuelve a buscarnos, vuelve a librarnos de toda esta opresión, de toda esta maldad. Vuelve a llevarnos eternamente delante de la presencia del Padre. Para eso vuelve. Entonces la pregunta es, ¿cómo nos podemos preparar para quien va a venir? ¿Cómo? Porque la gente en la primera entrada se demoró 30 años, en los pocos que pudieron reconocerlo, en darse cuenta que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Salvador que necesitaban. 30 años, más los 3 años de ministerio. Pero nosotros no podemos demorarnos 30 años. Y si en un año más yo ya no existo, no podemos demorarnos 30 años. Tenemos que conocerlo. Entonces, ¿qué significa que vuelva? Que viene a rescatarnos. Hay una segunda entrada triunfal, hay otra entrada triunfal. La pregunta es, ¿cómo lo vas a recibir? Dile a la persona que está a tu lado, hay otra entrada triunfal, ¿cómo lo vas a recibir? Claro, imagínense, dice, no viene cualquier persona, dice, veo los cielos abiertos y en un caballo blanco, ¿quién? El Verbo de Dios, Jesús mismo. ¿Y cómo venía? Montado en un caballo blanco, con toda su gloria resplandeciente, como actualmente está Jesús. Jesús no está en una cruz. Jesús ya resucitó, Jesús ascendió, está glorificado. Entonces, ¿cómo hoy está Jesús? Con gloria, con majestad.
Entonces, eso es lo que va a venir. Imagínate. Y más encima la palabra dice que quienes lo acompañan somos todos nosotros, todos los santos. Todos los santos vamos a venir junto con Él. Imagínate, viniendo tú, tu familia, tu esposo, tus padres, tus hijos. ¡Qué gloria! Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo acá? Había una manifestación. Porque, claro, ¿qué es lo que leíamos recién? Que los ángeles y todo el cielo declaraba ¡aleluya! O sea, en la primera entrada triunfal, cuando Jesús estaba y venía en un burrito, la gente declaraba Hosana, ¿cierto? Que nos salve el Rey, que eso es lo que significa en el hebreo. Dios salve Rey, que es que realmente podamos ayudarnos, es como un clamor, es una ayuda. Pero ¿qué es lo que está cantando en la segunda venida todo el cielo? ¿Qué es lo que están declarando? ¡Aleluya! ¿Cuál es la diferencia? Aleluya también es una palabra que se usaba, que usaba el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento y que habla y da a entender la victoria de Jehová de los ejércitos, del Rey sobre los enemigos. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? ¡Aleluya! Porque ha venido la salvación, porque ha vencido Jesús a todos los enemigos, todo el mal, toda la enfermedad, todos los problemas, la muerte, ha sido vencida por Jesús. Y eso es lo que está diciendo el cielo. Entonces el pueblo en Jerusalén decía Hosana, sálvanos, y el cielo está diciendo aleluya, bendito sea el Dios Todopoderoso, porque ha vencido sobre todos sus enemigos. Entonces, ¿quién viene? Viene Jesús, pero no viene como el Jesús que conocimos sobre un burrito, viene glorificado, iglesia, viene glorificado. Y eso tiene que llevarnos a querer conocerlo más. Jesús, muéstrame qué significa que tus ojos sean como llamas de fuego. Y profundizar en la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Y eso es conocer a Jesús. Y si queremos recibirlo con toda gloria, con toda majestad, como el Salvador de nuestras vidas, tenemos que conocerlo más. Y ese es el punto de este mensaje. Conozcamos más a Jesús. Podemos hacerlo. Por eso la palabra dice, todo ojo le verá y toda lengua también confesará, todo pueblo. Pero está hablando de un momento donde todos van a poder ver, porque va a ser en gloria y majestad. El cumplimiento de muchas palabras, de muchas profecías, va a ser en ese momento. Pero nosotros también tenemos que prepararnos, tenemos que conocerlo más a Él. ¿Qué es lo que le dijo Jesús a sus discípulos? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Cierto? Les preguntó. Y ellos respondieron, algunos Elías, otros Juan el Bautista, otros un profeta, ¿cierto? Alguien como todos nosotros, común y corriente. Pero después le hace la pregunta a sus discípulos, ¿y quién dicen ustedes que soy? ¿Y qué respondieron ellos? El Cristo, el Salvador. Y Jesús al tiro les dice, bienaventurados ustedes, porque eso no se lo reveló carne ni sangre, ni hombre, ¿cierto? Sino que fue el Padre Celestial. Entonces, bueno, necesito conocer a este Jesús, necesito saber más cómo es su naturaleza, cómo es su persona. ¿Cómo puedo conocerlo entonces? Tal vez te estás preguntando. ¿Cómo puedo conocer más de su persona? A través de la palabra, a través de la oración. Pero algo específicamente que quiero contarles es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo fue enviado a nosotros para revelarnos a Jesús. Imagínense, Jesús en perfecta comunión con el Padre. Perfecta comunión. Él se despojó de su situación, de su condición de ser el Rey. Se hizo hombre para entrar a nuestras vidas, a nuestras familias, para rescatarnos, para salvarnos. Quiso separarse en esa instancia de Dios al cargar con todo el peso del pecado de la humanidad sobre sí. Y luego dice, me voy, pero les conviene que me vaya porque les dejo el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es hoy quien puede revelarnos mejor a Jesús? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Queremos conocer a Jesús? Necesitamos el Espíritu Santo.
Lo necesitamos. Solo Él puede abrir nuestros ojos para poder ver a Jesús más que un profeta o un maestro, sino para verlo como el Rey del universo, como decía recién la palabra. ¿Quién es el que viene en ese caballo blanco? El Verbo de Dios, pero también tiene otro nombre en su muslo y en sus vestiduras, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la autoridad máxima de todo lo creado está entrando y está viniendo. Necesitamos al Espíritu Santo para poder conocerlo más, para poder enamorarnos más de Él. De hecho, la palabra nos dice, y Jesús cuando dijo, les conviene que me vaya, al rato añade, porque el Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo nos revela ese Jesús glorificado. Lo necesitamos. Entonces, hoy, ¿cuántos creen que Jesús está en este lugar? Amén. Eso es fe, bien. Porque ciertamente Jesús está acá entre medio de nosotros, no lo vemos, pero Él está acá. Entonces, hoy, por su presencia, por su Espíritu, nosotros podemos conocerlo. Y te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo fue tu reacción a la entrada triunfal, a la entrada de la presencia de Dios en esta mañana acá? ¿Cómo fue tu recepción? ¿Estás consciente de que Jesús está acá? ¿Estás consciente de que su presencia viene donde estamos habitando, que Él mora, habita en nosotros? ¿Estás consciente de eso? Porque claro, hoy tenemos acceso a su presencia, pero pronto, muy pronto, Él va a venir en persona, ya no en presencia solamente. Él va a venir directamente en persona. Entonces, ¿cómo lo podemos conocer? A través del Espíritu Santo. A través. Así que, querida iglesia, sí hay otra entrada triunfal. ¿Cómo lo vas a recibir? Y es la entrada de aquel que ya ha hecho justicia, aquel que ya ha vencido a la muerte, ha vencido al enemigo, aquel que nos librará de todo esto que vemos, de las ataduras, de las maldiciones, la enfermedad, de la muerte misma, para pasarnos directamente a la presencia de Dios. Por eso es necesario saber quién viene para poder recibirlo como Él se merece, el Rey de Reyes. Porque te imaginas cómo sería si, primero, nuestra familia no viera a Jesús como un simple maestro o un profeta, o incluso como alguien que dio su vida, que hizo lindas acciones. ¿Te imaginas si nuestra familia lo viera como el Rey de Reyes, como el Salvador de sus vidas, aquel que le ha dado libertad no temporal, sino eterna, aquel que les ha permitido tener esa relación con el Padre? ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra familia? Si comenzáramos a verlo, lo conocieran de esa manera. Y es más, ¿te imaginas cómo cambiaría nuestra comuna si cada uno pudiera ver a Jesús más que como un maestro o un profeta o alguien que sí hizo señales, hizo prodigios, hubo maravillas de Dios, pero yo lo dejo ahí de lejos? ¿Te imaginas si ellos pudieran verlo como su Señor, como Salvador? El cambio que produciría. ¿Cómo sería la comuna si todos, cada uno lo recibiera y lo conociera como su Señor y Salvador? ¿No sería diferente? Totalmente. Totalmente. Entonces, que esta semana que recordamos que el Hijo de Dios se hizo carne por nosotros para librarnos de todas esas ataduras que por nuestra cuenta era imposible, que esta semana puedas recordar y puedas pedirle: quiero conocerte más, Jesús. Quiero conocerte más de tu amor, de tu infinita bondad y fidelidad, de tu gracia. Que más que una linda entrada donde la gente lo recibió pero no sabían quién era, pueda ser: esta es la oportunidad para mi vida de poder conocer más a Jesús. Esta es una semana donde puedo meditar en su inmenso amor, donde puedo orar y pedirle al Espíritu Santo que me revele más de su persona, su naturaleza.
Y lo hermoso es que día a día podemos conocerlo, día a día. No importa si hoy quizás no lo recibí como Él tendría que haber sido recibido. No importa si hoy quizás no le di todo mi corazón, mi alabanza, mi adoración, mi gratitud, todo mi tiempo. Porque tienes una nueva oportunidad. Una y otra vez, para conocerlo, para estar en intimidad, para ser transformado por su amor, por su Espíritu Santo. Tenemos a cada instante. Entonces, quiero invitarlos, iglesias, si se pueden poner de pie.